El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El mar Mediterráneo se extendía como un inmenso lienzo de azur y plata bajo el sol templado. Un espacio de tránsito y de fronteras invisibles donde la brisa transportaba el olor de la sal, de las especias y de la pólvora. En aquellas aguas convulsas, donde el Imperio español y el otomano se disputaban cada palmo de costa, nació una de las leyendas más formidables de la historia de la navegación. No era una simple crónica de asaltos, sino un relato de ambición desmedida, de hermandad inquebrantable y de un poder soberano que desafió a los monarcas de la tierra. Todo comenzó en la remota isla de Lesbos, un territorio de colinas plateadas por los olivos donde la vida parecía transcurrir ajena a las intrigas del mundo. Allí, un antiguo combatiente reconvertido en alfarero criaba a sus hijos sin sospechar que el destino esculpiría sus nombres con el bronce de los cañones y con el hierro de las espadas más afiladas del mundo. El alfarero de Lesbos, cuyo nombre era Jacob, tuvo 4 hijos varones que crecieron bajo el influjo constante del viento marino. Isaac, Oruk y Cireilias pasaban las horas de su infancia contemplando las embarcaciones mercantes que arribaban al puerto de Mitilene, escuchando las historias de lejanos puertos de Oriente y Occidente que narraban los cansados marineros. De todos ellos, Oruk y Cir demostraron una inclinación natural muy temprana por los secretos del océano, por las corrientes traicioneras y por el arte de gobernar las velas en medio de la tempestad. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran abandonar el torno de arcilla de su padre para enrolarse en barcos comerciales, buscando una fortuna que la tierra firme de su isla natal les negaba. El hermano menor, Ilias, se unió a Oruk en sus primeros viajes por las aguas del mar Egeo, mientras Icir se dedicaba al comercio costero al mando de su propia embarcación. La vida parecía sonreírles en sus primeros afanes comerciales, pero el mar de aquella época no perdonaba la debilidad, y pronto los arrastraría hacia un abismo de violencia del cual jamás regresarían como los hombres sencillos que alguna vez fueron. Durante una travesía de regreso desde Trípoli, el barco de Oruk e Ilias fue interceptado de manera violenta por una de las temibles galeras de los caballeros hospitalarios de Rodas. Aquellos monjes guerreros, dedicados a combatir el avance del poder musulmán en el levante mediterráneo, cayeron sobre la embarcación con una ferocidad implacable. En el fragor de la lucha desigual, el joven Ilias perdió la vida defendiendo la cubierta de madera, y Oruk, gravemente herido y superado por el número de asaltantes, fue capturado y encadenado a los remos de una galera cristiana. Aquellos duros años de cautiverio y esfuerzo físico templaron el carácter de Oruk de una manera definitiva. Su mente nunca conoció la rendición, y cada noche, con la mirada fija en las estrellas que brillaban sobre las aguas de Rodas, planeaba pacientemente su huida. El momento propicio llegó finalmente durante una tormenta violenta que obligó a sus captores a buscar refugio, cerca de las escarpadas costas de Anatolia, donde Oruk, rompiendo sus cadenas de hierro con una fuerza sobrehumana alimentada por el rencor, se arrojó a las aguas embravecidas y nadó hasta alcanzar la libertad en la orilla. La noticia de su milagroso escape y del trágico destino de su hermano menor llegó pronto a oídos de Icir, quien no dudó un instante en poner todos sus recursos a disposición de Oruk. Reunidos de nuevo, con el dolor de la pérdida aún fresco en sus corazones, los hermanos sobrevivientes comprendieron que el comercio pacífico ya no tenía cabida en sus vidas y decidieron que el mar les devolvería con creces cada gota de sufrimiento padecido. Consiguieron naves ligeras y rápidas, ideales para la guerra de corso, y se dirigieron hacia el oeste, hacia las costas de Berbería, donde los soberanos locales acogían de buen grado a los capitanes audaces que desafiaban a las potencias cristianas del norte. Fue en la isla de Yerba, un rincón estratégico del Golfo de Gabés, donde establecieron su primera base de operaciones importante, tras sellar una alianza provechosa con el sultán de Túnez, quien les permitió utilizar el puerto de la Goleta a cambio de una parte de los valiosos botines que capturaran. Desde aquella posición privilegiada, los hermanos desataron una campaña de asaltos que desestabilizó por completo el tráfico comercial en todo el Mediterráneo occidental. Oruk lideraba los abordajes en primera línea con una furia que aterrorizaba a las tripulaciones enemigas, mientras Icir coordinaba con maestría el mantenimiento y la estrategia de la flota. No tardó en nacer la leyenda del gran capitán de barba roja, un apelativo que los marinos europeos pronto comenzaron a pronunciar con un temor reverencial. El origen de este legendario nombre procedía no solo del color encendido y cobrizo de su barba, sino también de una hermosa transformación lingüística nacida de la gratitud popular. Oruk,
conmovido por el sufrimiento de los muchos miles de mudéjares y moriscos que eran expulsados de la península ibérica tras la Reconquista, dedicó gran parte de sus esfuerzos y de sus naves a rescatar a estas familias desesperadas de las costas españolas para trasladarlas a la seguridad del norte de África. Aquellos refugiados agradecidos comenzaron a llamarlo cariñosamente Baba Oruk, que significaba Padre Oruk en su lengua, un término que los marinos cristianos transformaron gradualmente en el nombre de Barbarroja. La fama de los hermanos Barbarroja crecía al mismo ritmo que su ambición territorial, y pronto el pequeño refugio de hierba se les quedó estrecho para sus proyectos. Oruk fijó su mirada ambiciosa en las ricas ciudades de la costa argelina, muchas de las cuales se encontraban sometidas al yugo de las guarniciones españolas instaladas en las imponentes fortalezas costeras conocidas como peñones. Durante el asalto a la plaza de Bujía, una pesada bala de cañón destrozó por completo el brazo izquierdo de Oruk, obligando a los médicos a amputárselo de urgencia. Lejos de amedrentarse por esta terrible mutilación, el indomable corsario ordenó que le fabricaran una ingeniosa prótesis de plata, con la cual continuó empuñando su espada con la misma destreza y ferocidad que antes, alimentando de este modo su aura mítica de guerrero indestructible ante sus enemigos. En el año 1516, respondiendo a la desesperada llamada de auxilio de los habitantes de la ciudad de Argel, que deseaban librarse a toda costa del dominio español, Oruk y Cir entraron triunfantes en la plaza. Tras ejecutar al gobernante local, de quien sospechaban que planeaba traicionarlos para pactar en secreto con la corona de España, Oruk se proclamó solemnemente sultán de Argel, estableciendo así las bases firmes de un nuevo estado soberano que desafiaría el poder del emperador Carlos V. Esta audacia de los Barbarroja no podía quedar sin respuesta por parte de la monarquía hispánica, que veía con preocupación cómo sus rutas de suministro marítimo sufrían el acoso implacable de los corsarios argelinos. El gobernador español de Orán organizó entonces una formidable expedición militar para acabar con aquella amenaza que ponía en peligro el imperio. Las tropas hispánicas, aliadas con las fuerzas de las tribus locales descontentas con el dominio de los hermanos, lograron cercar a Oruk en la ciudad de Tremecén. Comprendiendo que la resistencia era inútil ante la superioridad del enemigo, el sultán de Barbarroja intentó una retirada desesperada al amparo de la noche, llevando consigo sus tesoros más preciados y a sus hombres más leales. Sin embargo, las veloces patrullas españolas les dieron alcance a orillas del caudaloso río Salado. Oruk, que ya había cruzado la corriente de agua y se encontraba a salvo, miró hacia atrás y vio a sus compañeros rezagados luchar sin ninguna esperanza. Sin dudarlo un instante, el gran corsario regresó al combate para morir con honor junto a los suyos, cayendo finalmente atravesado por múltiples lanzas españolas en el año 1518, dejando un vacío inmenso en el corazón de Icir. La trágica muerte de Oruk supuso un golpe devastador para la causa de los corsarios, y muchos pensaron que el reino de Argel se desmoronaría rápidamente ante la tremenda presión de las armas imperiales españolas. Fue precisamente en ese momento de extrema gravedad cuando Icir demostró la verdadera dimensión de su genio político y de su estrategia militar. Lejos de abandonarse a la desesperación, asumió de inmediato el mando supremo, adoptando con orgullo el apodo de su hermano caído y convirtiéndose de este modo en el nuevo Barbarroja. Comprendió con claridad que, para resistir el embate continuo de un imperio de dimensiones globales como el español, necesitaba el respaldo de una potencia de mayor calibre. Dirigió entonces sus emisarios hacia la corte de Estambul, ofreciendo la soberanía de Argel al sultán otomano Selim I a cambio de un sólido apoyo militar. El sultán, complacido por la audacia de la propuesta y por la importancia estratégica de Argel, aceptó el ofrecimiento, envió un contingente de 2000 genízaros equipados con artillería moderna y concedió a Icir el título honorífico de Hayreddin, que se traduce como la bondad de la fe. Bajo el amparo del Imperio Otomano, el nuevo Barbarroja consolidó su dominio sobre Argel y transformó la ciudad en una fortaleza marítima inexpugnable. Sus escuadras de galeras, gobernadas por capitanes de gran destreza náutica, sembraron el pánico desde las costas de Cataluña hasta las playas soleadas de Calabria. El nuevo emperador otomano, Solimán el Magnífico, observaba con creciente admiración los triunfos de Hayreddin, y en el año 1533, lo convocó a la capital del imperio para confiarle una misión de trascendencia histórica. Solimán nombró oficialmente a Barbarroja gran almirante de la Armada otomana, encomendándole la tarea de reconstruir y de modernizar por completo toda la flota imperial para disputar de manera definitiva la supremacía del mar Mediterráneo a las potencias de la cristiandad.
En los bulliciosos astilleros del Cuerno de Oro, Barbarroja supervisó personalmente la construcción de decenas de nuevas galeras, aplicando las innovaciones técnicas que había desarrollado con éxito durante sus años de corsario en el oeste mediterráneo. La gran confrontación que definiría el destino de las aguas que unían tres continentes se hacía cada día más inevitable. El principal adversario de Barbarroja en el bando de la cristiandad era el célebre almirante genovés Andrea Doria, quien servía a las órdenes del emperador Carlos V. Ambos marinos, considerados los mejores estrategas de su tiempo, se buscaron y se evitaron en un tenso juego de ajedrez sobre las olas. Mientras tanto, las incursiones de Barbarroja se volvían cada vez más audaces, llegando a saquear los puertos más importantes del sur de la península itálica y amenazando la seguridad de la mismísima Roma, lo que obligó al Papa Paulo III a convocar una gran coalición militar conocida como la Liga Santa. Esta poderosa alianza reunía las armadas del Imperio Español, del Imperio Luso, de la República de Venecia, de la República de Génova y de los Caballeros de Malta, conformando una de las fuerzas navales más imponentes que jamás se hubieran reunido en la historia, con el único propósito de destruir el poder de Barbarroja de una vez por todas. El encuentro decisivo tuvo lugar a finales de septiembre del año 1538 en el Golfo de Arta, cerca de Preveza. La Liga Santa contaba con una superioridad abrumadora, alineando más de 150 grandes barcos de guerra y decenas de miles de soldados. Por su parte, Barbarroja comandaba una flota de apenas 122 galeras, más ligeras y rápidas pero con una potencia de fuego directa muy inferior a la de sus enemigos. Andrea Doria, confiando ciegamente en el tamaño de sus buques y en la fuerza de sus cañones pesados, intentó atraer a la armada otomana a mar abierto, donde sus grandes galeones pudieran aplastar a las embarcaciones enemigas. Sin embargo, Barbarroja, haciendo gala de un conocimiento supremo de los vientos y de las corrientes locales, mantuvo a sus naves en aguas costeras poco profundas, donde la asombrosa maniobrabilidad de sus galeras compensaba la enorme desventaja numérica. Aprovechando con astucia un momento de calma chicha que dejó completamente inmóviles a los pesados galeones cristianos, Barbarroja ordenó un ataque veloz, coordinado y destructivo, rodeando y eliminando las naves enemigas una a una en medio del caos del combate. La histórica batalla de Preveza concluyó con una victoria asombrosa para el gran almirante de la Armada otomana. La Armada de la Liga Santa se vio obligada a retirarse en un desorden humillante, habiendo perdido numerosas embarcaciones de primera línea y dejando el control indiscutible de todo el mar Mediterráneo en manos de los otomanos por las siguientes 3 décadas. Esta hazaña consagró definitivamente a Barbarroja como el marinero más célebre, respetado y temido de su época, un estratega genial cuya sola mención en las cortes europeas hacía temblar a los reyes más poderosos del continente. Tras este triunfo supremo, Hayreddin continuó liderando campañas de gran éxito, ayudando incluso a las fuerzas francesas en el famoso asedio de la ciudad de Niza tras la insólita alianza militar establecida entre el rey Francisco I de Francia y el sultán Solimán el Magnífico contra él, emperador Carlos V. En cada puerto que visitaba, en cada batalla que libraba contra las escuadras enemigas, Barbarroja demostraba no solo una capacidad militar sin precedentes, sino también una nobleza de carácter y una astucia política que despertaban un hondo respeto incluso entre sus adversarios más encarnizados de la cristiandad. Con el paso inexorable de los años, el peso acumulado de las innumerables batallas y de la vida constante sobre las cubiertas de madera comenzó a cobrar su tributo en el cuerpo cansado del viejo león marino. En el año 1545, sintiendo que sus fuerzas físicas decaían, Barbarroja decidió retirarse de la vida militar activa para instalarse en su hermoso palacio construido a orillas del Canal del Bósforo, en la gran ciudad de Estambul, donde se dedicó a dictar sus memorias con el fin de preservar para la posteridad su gran legado histórico. Aquel valioso documento legó a las generaciones futuras un registro detallado de sus intrépidos viajes y de sus combates más memorables. El legendario marino falleció de manera pacífica en su residencia en el año 1546. Fue enterrado con los máximos honores militares en un hermoso mausoleo diseñado por el célebre arquitecto Sinan, situado en el barrio de Besiktas, muy cerca de las mansas aguas que tanto había amado y defendido durante toda su existencia. Durante muchos siglos, cada vez que una flota de guerra otomana partía de Estambul, las naves pasaban solemnemente frente a su sepulcro disparando salva tras salva de cañón en honor al gran almirante que había convertido el mar Mediterráneo en un lago bajo el dominio absoluto de su pueblo, manteniendo viva la memoria del corsario cuya leyenda sigue navegando impasible sobre las olas.
Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.